Hola a todos. Hoy trataremos el tema de la ascensión de Jesús, un pasaje muy interesante. Permíteme leer en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, y desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este pasaje se refiere a la doctrina de la ascensión de Jesús. Déjame decirte que es una doctrina poco estudiada hoy día en la iglesia. La doctrina de la ascensión de Jesús tiene mucho que enseñarnos hoy día. En primer lugar, hace referencia, ya habiendo Jesús resucitado, se reúne con sus discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar muy conocido para los discípulos. ¿Cuál era la finalidad? Jesús quería estar ese último instante tan importante, prometido y esperado en todas las Escrituras, porque llegaba el momento para regresar junto a su Padre, a la gloria de su Padre, para recibir el premio por su obediencia. Y sobresale la pregunta que refieren los discípulos a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? La respuesta de Jesús no es evasiva a la pregunta. Jesús les dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha dispuesto en su sola potestad, pero recibiréis poder. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: este no es asunto de ustedes, esto no es lo más importante. Lo más importante es la nueva era que comienza en breve, y es la era del Espíritu Santo, la llegada con poder del Espíritu Santo para inspirar a la iglesia y permitir que aquellos hombres sencillos pudieran ir por el mundo predicando el Evangelio del reino de Dios. No es lo más importante. Para un judío esta pregunta tenía mucho sentido. ¿Restaurarás el reino de Israel? Todo judío soñaba con que un día la gloria del Israel político volvería. Aquellos tiempos de David, cuando Israel era un reino poderoso, al mando de un rey tan grande como lo fue el rey David, donde Israel llegó a ser una nación respetada, poderosa, militar y económicamente. El sueño de ellos era que ese reino se restaurara. Todavía parecía que los discípulos, ya Jesús yéndose, y no entendían. Jesús les tiene que decir simplemente: no les toca a ustedes saber cuándo ocurrirá eso. Lo más importante es lo que viene a continuación. La era del Espíritu Santo. Van a ser investidos de poder y van a ser testigos. Una cosa interesante que debemos hoy analizar es que una de las grandes enseñanzas de la ascensión de Jesús no solo es la idea de que vamos también a ser ascendidos con Él a la gloria del Padre cuando Él venga, sino también la idea de ser testigos. La era del Espíritu Santo, narrada, cuyos inicios se narran en los Hechos de los Apóstoles, nos anima para considerar que la iglesia está siendo impulsada a través de la ascensión de Cristo para que sea testigo. ¿Y qué significa ser testigo? Un testigo es alguien que cuenta o dice aquello que vio o escuchó.
Si el testigo no ha estado presente, no ha escuchado y no ha visto, no puede ser testigo. Es testigo de algo que ha vivido y algo que ha podido experimentar. Los apóstoles, como la iglesia naciente, la iglesia de Jesucristo en el mundo, eran enviados por medio del Espíritu Santo para ser testigos. ¿En dónde? En su ciudad natal, a sus paisanos, Jerusalén, la tierra conocida, ese lugar soñado y anhelado por todos los judíos, pero también en Judea, mucho más lejos, mucho más distante, y hasta Samaria, que representaban a aquellas personas que eran distintas a los judíos y que no eran vistos como objeto de misión. Eran enviados a los samaritanos, personas consideradas malas y pecadores, representando el pueblo gentil. Aquellos que no eran herederos de la promesa eran incluidos. A ellos había que llevarles el testimonio de Jesús y hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles eran los confines? ¿Qué era considerado en aquel entonces como los confines de la tierra? Roma. Roma era visto como hasta lo último de la tierra. Así que el mandato de Jesús, id para ser testigos, que lo encontramos también en Mateo 28, 18, 19 y 20, nos está instando a ir hasta lo último de la tierra. ¿Con qué propósito? Para que sean testigos. Van a recibir poder, porque el Espíritu Santo vendrá, y vendrá de forma definitiva, para que sean testigos, desde sus paisanos hasta el último rincón de la tierra. Allí tenemos el complemento de la misión. Creo que cuando la iglesia sale para ser testigo, se convierte en una iglesia que anuncia el reino de Dios. A través de este texto de Hechos 1:8, Jesús está abriendo la puerta para que el reino de Dios llegue a toda persona, ya no solo para los judíos. Los judíos se creían que ellos eran los únicos destinatarios de esta gran bendición. Pero ahora Jesús abría esta bendición para toda persona. Me seréis testigos en Jerusalén, judíos, en Judea, toda la región, en Samaria, las personas desconocidas, considerados pecadores, y hasta lo último de la tierra. La misión incluía ir hasta lo último de la tierra. ¿Con qué propósito? Anunciar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Te has preguntado qué significa esto del reino de Dios? Algunos tenemos algunas definiciones un tanto técnicas, como que el reino de Dios es el lugar donde Dios reina, y está bien. Pero si hablamos de reino, tenemos que pensar que hay un rey, que hay unos súbditos, que hay un territorio, que hay un sentido de autoridad y también hay un código ético y político que los reúne. El reino de Dios no se agota en la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios, pero ella lo anuncia. El reino de Dios está incluido no solo la iglesia, sino también todos aquellos quienes a través de la obra de Cristo se añaden. ¿Qué representa el reino de Dios? Un reino de justicia, de equidad. Lo que debemos anunciar es aquellos principios y postulados que están emanados en los evangelios, que hacen parte del reino de Dios. El amor, el perdón, la justicia, que hay vida nueva en Jesús, que es posible cambiar, que es posible ser un hombre y una mujer nuevos. Ese es el mensaje novedoso del reino de Dios, que Dios no está interesado en juzgar, sino en recibir con amor, que es tiempo para que la iglesia salga para ser testigo del amor de Dios, no del juicio, no de la acusación. Así que ese nuevo mensaje iba a ser impulsado por la obra del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tendrían el principal motor, el principal poder, la dinamita de Dios para que este mensaje de reconciliación y poder fuese una verdadera revolución y transformación en el mundo de aquel entonces. Dice el texto que los discípulos, cuando Jesús es alzado al cielo, se quedan mirando, atónitos. Se quedan viendo a Jesús mientras una nube le oculta de sus ojos. Y permítanme considerar este pasaje en unos instantes,
¿Por qué los discípulos se quedan fijos viendo a la nube? Parece que se quedan allí en la contemplación. Cuando uno pierde su vista en el horizonte, parece que pierde hasta la concentración. Decimos, se quedó perplejo, se quedan perplejos. Pero Dios decide despertarlos de ese letargo en el que se encuentran, contemplando al Maestro que se pierde en las nubes, que regresa a la gloria de su Padre. Dice que aparecen dos varones con vestiduras blancas para referirse a los ángeles. Dos ángeles hacen presencia en el lugar y dicen: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? He allí una pregunta que es muy pertinente para nosotros hoy. ¿Por qué están distraídos en la contemplación? ¿Acaso no acaban de recibir una poderosa misión dada por el Maestro? Van a ser investidos con poder de lo alto, con poder del Espíritu Santo, y van a ser testigos. Van a ser ustedes los portadores de la esperanza, del amor, de la transformación para un mundo mejor. Se les olvidó por completo esta gran promesa que Jesús les acababa de dar, y por el contrario estaban ocupados en la contemplación. La iglesia de hoy es una iglesia contemplativa. Se ha quedado extasiada frente a la imagen de Jesús, frente a la propuesta de salvación, pero es una iglesia que se ha inmovilizado, que no sale, que no proclama y que no anuncia. Está muy distraída la iglesia de hoy en sus cultos, en sus reuniones y en su trabajo al interior. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia misionera que proclama las buenas nuevas, que es testigo desde su lugar en donde está localizada la iglesia local, permítanme la redundancia, hasta lo último de la tierra. La iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo, ha de hacer huella en el mundo a través del testimonio. ¿Qué es lo que tiene que contar? Que Jesús es el Señor. Ese era el mensaje apostólico en el primer siglo. Jesucristo es el Señor. Él trae nueva vida. Él ha resucitado. Él perdona. Él transforma. Y es el mismo mensaje para nosotros hoy como iglesia. Salgamos del letargo, dejemos la contemplación y miremos más allá. Miremos nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Todavía la orden de Jesús para ir está presente. Recibirán poder. El Espíritu Santo está ya con nosotros. Es una realidad. El apóstol Pablo va a ser quien lleve esta misión hasta lo último de la tierra. Luego bajan ellos del Monte de los Olivos y empieza un movimiento tal. Nace la iglesia el Espíritu Santo viene en Pentecostés. Nace la iglesia de Jerusalén. Luego viene la persecución. Son esparcidos los creyentes y viene la gran explosión del evangelio en el primer siglo hasta nuestros días. La iglesia hoy en día parece que se ha quedado en la contemplación. Recuperemos la misión. Recuperemos nuevamente id y hacer discípulos. Jesús en el capítulo 28, verso 19 de Mateo, ordenó con poder y autoridad: id y hacer discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Enséñenles, bautícenles. He aquí yo vengo pronto. ¿Estamos cumpliendo esa labor, iglesia? ¿O por el contrario, la pregunta de los ángeles todavía nos debe preocupar mucho hoy? ¿Por qué están tan ocupados contemplando y se han olvidado de la misión? Ya el Espíritu Santo está con nosotros. Solo nos falta ser testigos. ¿Por qué nosotros? Los ángeles no pueden ser testigos. Quisieran ser testigos, pero no pueden. Los ángeles son celestiales, no pecan. Ellos no han vivido una vida de pecado. Ellos no se han arrepentido ni han sido transformados por el poder y la gracia de Dios. Tú y yo sí hemos sido transformados por el poder, por la misericordia y por la gracia de Dios. Podemos decir, yo antes era un vil pecador, pero hoy, a través de la obra de Cristo, he sido cambiado. No perfecto, pero sí cambiado. Una nueva criatura soy. Y podemos invitar para que la gente venga y tenga la experiencia transformadora y liberadora a través de la persona de Jesús. Es tiempo, mis hermanos,
Dice que los discípulos descendieron del monte de los olivos y el Espíritu Santo empezó la gran obra que encontramos en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo no ha dejado de obrar. Obra a través de la iglesia, obra a través de ti, obra a través de mí. Solo necesitamos ponernos en sus manos. Estamos orando mucho por avivamientos, pero avivamientos de templo, dentro de la iglesia, pero no pensamos que el avivamiento también está afuera. El avivamiento no necesariamente es cantar más. No necesariamente es poder tener experiencias religiosas, muchas más experiencias religiosas dentro del templo. Es conectarnos con lo que está afuera. Judea, Samaria y lo último de la tierra no estaban dentro de Jerusalén. Salgamos de nuestro cómodo Jerusalén que representa el templo. Creo que la pandemia, la cuarentena nos ha enseñado que el templo no es lo más importante, aunque algunos pudieran contradecir lo que digo. El templo no es lo más importante es la iglesia y su misión. La iglesia anuncia el reino de Dios. Tú y yo somos llamados para anunciar. Preparémonos con gozo, con alegría, para ser testigos del poder de Dios por el gran milagro que Él ha hecho en nosotros. El milagro de la salvación. Que Dios te bendiga.